directamente a la siguiente charla sobre el estudi de grans allaus, estudio de grandes aludes, en la cual tendremos a dos ponentes, como he comentado al inicio de esta mañana. Tendremos a Pere Uller en primer lugar y luego a Gloria Furdada en segundo lugar. Pere es geólogo, es consultor en riesgos geológicos en la empresa GeoNeurisk, es miembro y profesor de ACNA y además miembro de la junta actual de ACNA. También es miembro del grupo de investigación RISNAT y actualmente está centrado en el estudio de aludes mayores en los Pirineos. Y por el otro lado tendremos a Gloria, que es profesora de Geología de la Universidad de Barcelona, es miembro del grupo de investigación RISNAT también, ha trabajado en temas de aludes de nieve y ha impartido docencia, dice que de forma discontinua, pero desde el año 1988. Y en sus trabajos pues, han sido desarrollados tanto en Cataluña como también en Andorra, Suiza, Francia y Argentina. El Pere y la Gloria nos van a presentar sus trabajos de dos casos de estudio de grandes aludes en el Pirineo catalán y andorrano desde dos aproximaciones diferentes. Una reconstrucción histórica de un evento que ocurrió en el siglo XIX en el Pallars Sobirá y el otro la investigación de un evento moderno que ocurrió a finales de los años 90 en Andorra y que estoy segura que muchos de los que aquí hoy estamos presentes recordamos bien. Pues con muchas ganas de ver vuestras presentaciones, no me alargo y adelante. Gracias y buena charla. Y recuerdo, solo puntualmente, que tenéis el sitio de preguntas y respuestas para poner preguntas y evitar el chat para otras comunicaciones. Muchas gracias. Endavant, Pere. Hola, bon dia. Gràcies, Montse, per la presentació. Buenos días, egunon, bonjour. Voy a compartir la pantalla. A ver si lo logro. ¿Se me oye bien? Bueno, entiendo que sí. Perfecte, Pere, endavant. Vale. A veure. A ver si... Vale. Muy bien, pues como has comentado, Montse, esta primera presentación se centra en la avalancha que destruyó el pueblo de Arro en 1803. En este proyecto hemos estado trabajando con Elena Montán, que es la principal impulsora y mente pensante, digamos, del proyecto durante los últimos años, así a tiempo parcial. Y estos últimos meses se añadió Jean-Thomas Fischer, que es miembro del Centro de Investigación Forestal de Austria, que colaboró o nos ayudó con las simulaciones. Elena es dendrogeomorfóloga y yo, como os he dicho, soy geólogo. Para centrarnos en el ámbito de trabajo, tenemos aquí la cordillera de los Pirineos. Esta es una figura que estaba incluida en la exposición de los 25 años del Servicio de Predicción de Aludes del Servei Geològic de Catalunya, en que se hizo un recopilatorio de avalanchas catastróficas que habían destruido poblaciones o partes de poblaciones en los Pirineos. Y aquí se puede ver que no es un tema menor, sino que históricamente pues, ha ocurrido bastantes veces y, por ejemplo, destacan la catástrofe que ocurrió en Chas-Saint-Martin en 1601, que tiene el récord de víctimas mortales en los Pirineos, de 105 víctimas. También en Francia, o sea, incluidos los Alpes, esta es la catástrofe mayor causada por aludes en Francia. Y, por ejemplo, también destaca el caso de Barège, en el Tourmalet, con este largo currículum de impactos de aludes sobre la población. En la ladera sur el tema no es menospreciable, también hay numerosos casos, entre los cuales hay el de Arreu, que yo hablaré ahora, y el de Arinsal, que es el que comentará la Gloria, explicará posteriormente.
Bien, nos centramos en el de Àrreu. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, sabemos que en 1790 se describió que el pueblo pues, estaba compuesto por 7 casas. O sea, estamos hablando de un pueblo muy, muy pequeño, en el Pirineo, en el Pallars Sobirà, en el extremo norte. Y 50 años más tarde, Pascual Madoz, que era un político militar que hizo una enciclopedia geográfica, describió que antes de 1803, Àrreu estaba construido un cuarto de hora más hacia el norte de donde estaba cuando él pasó. Pero habiéndose desprendido ese año una gran masa de nieve que arruinó a las 10 casas de que entonces constaba, matando a 17 personas. O sea que entre el paso de Francisco de Zamora, que era un viajante español, al paso de Madoz, en 1803, entre medio, hubo una avalancha que destruyó todo el pueblo. Más recientemente, a principios del siglo XX, se escribieron los Goigs de la Mare de Déu de les Neus, que explican algo más y nos dicen que cuando el pueblo fue destruido, el río de nieve de Montars, digamos, fue la causa por la cual fue destruido el pueblo. O sea que nos dice que la avalancha, el río de nieve, bajaba de Montars. O sea, nos tenemos que quedar con este topónimo. Bien, nos situamos, esto es el Pirineo oriental en relación a toda la cordillera de los Pirineos, el Pirineo catalán. Entre paréntesis, aquí tenemos el porcentaje con que se producen, al menos los últimos 25 años, los episodios de aludes mayores, y vemos cómo el Pirineo occidental es donde se concentran la mayoría y el punto donde está Àrreu, el Valle de Àrreu, es en el sector norte, que es la zona de influencia atlántica, esto sería más o menos la frontera, con la zona meridional más de influencia pues, meridional, más del sur. Este es el Valle de Àrreu. Aquí tenemos las bordas de Àrreu y Àrreu. Cuando Pascual Madoz pasó por aquí, él se encontró con el pueblo de Àrreu, que era el que entonces existía y donde vivía la gente, y cuando describe que el pueblo anterior estaba un cuarto de hora más hacia el norte, se refiere a las bordas de Àrreu. Este sería el pueblo antiguo que quedó destruido y que posteriormente fue reconstruido como bordas, o sea, como edificios para guardar ganado, para guardar las herramientas del campo, porque esta zona era la que se cultivaba cuando Àrreu estaba aquí y posteriormente pues también. Pero las bordas de Àrreu están situadas unos 30 metros por encima del río de Àrreu. Y al otro lado del río tenemos la Mare de Déu de les Neus, que es una ermita románica del siglo XII, que bien, sería la ermita, digamos, correspondiente al pueblo y que ya estaba edificada aquí cuando ocurrió también el suceso. Aparte tenemos, bueno, aquí para referenciarnos, la Noguera Pallaresa, este es el pueblo de Morén, el río d'Àrreu, el barranc de Monars, y recordemos el topónimo de Montars, que dicen los goigs. Aquí tenemos el pico de la Plana y el pic de Montanyó, que se encuentran a 2.500 metros aproximadamente, cuando las bordas d'Àrreu se encuentran a 1.300 metros. Vemos aquí en esta imagen 3D de Google, esto de aquí es la carretera del Port de la Bonaigua. Aquí tenemos las bordas d'Àrreu, el poble d'Àrreu, la Mare de Déu de les Neus y los topónimos que os he comentado. Esta es la cartografía de zonas de aludes que hizo en su momento el Instituto Cartográfico de Cataluña, que fue una cartografía que se hizo sistemáticamente en todo el Pirineo. Y en esta zona se cartografió la zona de aludes AR010, que como vemos tiene este polígono violeta en la zona de máximo alcance, que indica, como los testimonios de la zona comentaron a quien hizo la cartografía en su momento, que la avalancha había afectado al pueblo de Àrreu. Pero como veis, el pueblo, digamos el antiguo pueblo, las bordas de Àrreu, se encuentran fuera de la llegada de la avalancha y al otro lado tenemos la ermita de la Mare de Déu de les Neus. Se dejó así porque esta cartografía es una cartografía que se hizo sistemáticamente en todo el Pirineo
a una escala 1,25.000 y no daba, no estaba previsto los estudios de detalle de estas zonas de aludes. Y no se acababa de entender cómo la avalancha había afectado a la población que se encontraba a un punto topográfico más elevado respecto al fondo del barranco, ¿no? Había teorías, pero como no se había podido demostrar, así se quedó la cartografía. Bien, pues el objetivo de nuestro estudio fue intentar reconstruir esta avalancha. Esto lo hicimos mediante lo que se llama el método de expertise, que consiste en ir a buscar en distintas fuentes de información a partir de distintos métodos y ir reconstruyendo el puzzle de los escenarios que queremos reproducir. En este caso, la avalancha de 1803. Para ello, pues aplicamos el análisis del terreno, la identificación de indicios en la vegetación, recopilamos información histórica y testimonial, aplicamos análisis dendrogeomorfológico, tratamiento estadístico del espesor de nieve, modelizamos las avalanchas y aquí podemos ver algunos de los resultados. Este gráfico nos indica en el eje de ordenadas el tiempo en años y en abscisas el número de árboles en los que se ha detectado, sacándole muestras a partir de una barrina, se pincha el árbol y se le saca una muestra para analizar los anillos y identificar señales causados o interpretados como causados por avalanchas. Entonces, los picos, o sea, los años en que tenemos más árboles con señales, nos indican que son años con posible alud. Veréis que anterior a 1960 no tenemos más datos y es porque el bosque es demasiado joven como para poder estudiar aludes más antiguas, o sea que ni mucho menos la de 1803. Pero toda aquella reconstrucción que podamos hacer en este caso, pues de los últimos 50 años, nos permiten aproximar o entender cómo se comportan las avalanchas en esta zona y, por lo tanto, después reconstruir avalanchas de un periodo de retorno mayor, como es el caso de la de 1803. Aquí vemos los mismos datos, pero representados sobre la cartografía. Estos son los árboles muestreados y, por ejemplo, aquí tenemos las avalanchas menores, que de periodo de retorno estimado de menos de 10 años, que se nos quedan justo antes de llegar a la garganta, que ya conecta directamente con el río de Arreu. Aquí tenemos los bordes de Arreu. Y en este caso de aquí abajo tenemos los árboles con señales de las avalanchas del 95-96 y del 71-72, que serían las avalanchas que pudimos constatar a partir de la dendrocología que habían superado la garganta y habían llegado al río de Arreu. También, a partir de la medición de las direcciones de los indicios observados en los árboles, podemos cartografiarlas y establecer posibles direcciones de flujo de las avalanchas. Vemos que algunas de estas avalanchas, o que los indicios nos dicen que las avalanchas no solo van concentradas o canalizadas por el barranco, sino que también dispersan el flujo lateralmente, lo cual nos indica la posibilidad de que se produce, es un indicio de que se han producido posiblemente aerosoles. A partir de la fotointerpretación, tenemos una serie al menos en Cataluña hay una serie bastante continua de fotografías aéreas de ortoimágenes desde el año 46 hasta la actualidad y nos permiten pues, ir viendo los cambios que se han producido en la vegetación. Algunas de las avalanchas las pudimos reconstruir con bastante precisión gracias a la imagen anterior y la posterior. Y a partir de aquí, a partir de toda la información recopilada y también y sobre todo también de los testimonios con quien pudimos hablar, reconstruimos las avalanchas o parte de las avalanchas caídas durante el siglo XX a la llegada, digamos, de la avalancha justo en el cruce entre el barranc de Monars y el río de Arreu. Esta sería la del 96,
dos eventos de los años 30 y de los 50 que habrían llegado más o menos al mismo lugar y la mayor que conocemos del siglo XX, que sería del invierno 71-72, que habría llegado hasta el camino que sube a la montaña desde Arreu. Este límite fue cartografiado a partir de las descripciones de los testigos y de la información dendrogeomorfológica que obtuvimos. Otro aspecto interesante, otra información que dieron también los testimonios, que era interesante, era el hecho de que se decía, se había ido transmitiendo oralmente, que para que la avalancha pudiera llegar a Arreu, antes tenía que haber bajado una avalancha previa, más pequeña, que colmatara de nieve el barranco, y luego, cuando venía la siguiente, que tendría que ser un poco mayor, se encontraba ya el barranco tapado, colmatado, y la siguiente ya tenía el paso libre como para llegar a Arreu. Bien, esto es un escenario que después comprobamos la posibilidad de que esto pudiera pasar. Determinamos los periodos de retorno de estas, o estimamos los periodos de retorno de estas avalanchas. A partir también de estos eventos conocidos y también de la evolución del bosque en la zona de salida de la avalancha, de las características del terreno y de la comparación de todas las imágenes aéreas disponibles, establecimos una zonificación de las zonas de salida posibles en función del periodo de retorno, para después, en las simulaciones, pues ir reproduciendo las avalanchas según las dimensiones, o sea, aplicando un volumen en función del periodo de retorno de la avalancha, en el sentido de que como más frecuente las avalanchas acostumbran a tener unas dimensiones más pequeñas en la zona de salida y cuando más grandes, cuando más bajos el periodo de retorno, pues mayores, que son avalanchas que llegan más lejos. Bien, aplicamos finalmente, una vez unida, digamos, obtenida toda la información, empezamos a hacer simulaciones. Las simulaciones las hicimos con el modelo SAMOS AT, que es un modelo que lo utiliza el instituto, bueno, se utiliza en Austria como públicamente, o sea, los servicios públicos utilizan este modelo, o sea, que es de solvencia contrastada. Lo utilizamos porque es un modelo que reproduce la componente densa de la avalancha y la componente de aerosol, de nieve-polvo. Y después, bueno, porque se nos ofreció esta posibilidad de colaboración y nosotros pues aceptamos encantados. Primero lo que hicimos fue reproducir la avalancha del 96. Aquí tenemos una simulación de nieve densa. Y después intentamos reproducir lo que contábamos, ¿no? O sea, una segunda avalancha que supera la primera. Y nos encontramos con que sí, bueno, la avalancha la supera, pero las bordas de Arreu pues, no quedan afectadas por la avalancha. O sea, la avalancha vuelve a su cauce y, bueno, y además a destacar que nos llega la Noguera Pallaresa, que este es un tema que también al principio no entendíamos. De hecho, primero, antes de este trabajo, estuvimos también modelizando esta avalancha con RAMS y el resultado nos daba el mismo resultado. O sea, la avalancha nos llegaba a la Noguera Pallaresa. Bien, lo que hicimos fue ir incrementando el volumen de nieve en la zona de salida para fabricar una avalancha lo suficientemente grande como para que llegara hasta que creamos un monstruo, digamos, que fue esta avalancha de nieve densa en este caso, que en este caso sí, destruía absolutamente las bordas de Arreu. Y nos daba también, evidentemente, a una unidad más grande, nos daba un alcance hasta la Noguera Pallaresa. No teníamos constancia de que esto hubiera pasado, ni tampoco actualmente hay indicios, después de 200 años, de que esto puede haber pasado. Pero tampoco estaba descrito en ningún texto, ni se sabía aquí. O sea que esto queda, digamos, en el incógnito. El hecho de que no lo sepamos no quiere decir que no haya pasado. Después simulamos la avalancha con el módulo de aerosol y tuvimos que ir haciendo cada vez mayor la avalancha también para que la presión dinámica en el punto donde están las bordas fuera suficiente como para que nos explicara los daños causados en las bordas.
Bueno, finalmente lo que hicimos, como también el alcance de la avalancha era hasta la Noguera Pallaresa, lo que hicimos fue aplicar el modelo alfa-beta, que es un modelo estadístico que es en principio más sencillo que un modelo de dinámica, pero lo que nos permite es comprobar, o sea, este modelo es un modelo de regresión que lo que hace es aplicar, usar datos de avalanchas conocidas, centenarias, y con esos datos comprueba estadísticamente si un alcance es probable o no, es posible o no. En este caso, lo que aplicamos fue este modelo con los parámetros obtenidos por Gloria Furtado, que hablará luego, en su tesis doctoral. Y lo que nos dijo el resultado es que la avalancha podría llegar a la Noguera Pallaresa con una probabilidad muy baja, pero la posibilidad existe. O sea, la avalancha podría llegar a la Noguera Pallaresa. Bien, para ir acabando, el resultado final, las conclusiones del estudio fueron pues, que creemos que el escenario que ocurrió en 1803 fue una combinación, como estas grandes avalanchas centenarias, una combinación de avalancha mixta, de nieve densa y seca, con un elevado componente de aerosol, de nieve seca, que no tenía por qué haber una avalancha previa antes de que bajara la avalancha mayor, porque la avalancha, al final tienes que poner un volumen tan grande de nieve en la zona de salida que ya no le importa a la avalancha que el terreno esté más regularizado para que llegue a Arreu. En que se activa toda la zona que definimos como zona potencial de la zona de salida, que son del orden de 40 hectáreas, con un volumen de nieve que se habría puesto en movimiento del orden de 600.000 metros cúbicos. Esto parece mucho, pero como veréis en la presentación de Gloria, no llega a tener dimensiones tan grandes como la de Arensal. Estimamos que es una avalancha muy grande, posiblemente, sería de un tamaño de 5, que hubiera llegado a las bordas de Arreu, en este punto, con una presión dinámica, si fuera exclusivamente de nieve densa, de 150 kilopascales, o de 15 kilopascales si fuera de nieve seca. Si fuera de 150 kilopascales, no hubiera quedado prácticamente nada de las bordas de Arreu. Y siendo de 15 kilopascales, los daños, pues habría daños y que podrían ser los que se describen, pero no habría habido destrucción total. Pensamos que es más un escenario quizás no tan extremo como este, sino igual un poco tirado más hacia, digamos, con una presión quizá más elevada, pero pensamos que no habría habido destrucción total porque después se reconstruyó. Y pensamos que sería más este escenario, una destrucción parcial. La avalancha habría llegado a la Noguera Pallaresa, o sea, habría tenido un recorrido de más de 1 kilómetro respecto a la última avalancha conocida, que es la del 62, antes de la de 1803. Y esto también nos hace pensar que fue una avalancha de nieve muy ligera, o sea, más tipo avalancha de aerosol, de nieve polvo. Y como última reflexión, esta avalancha, o sea, el pueblo de Arreu está citado, está documentado históricamente desde desde el siglo X, con lo cual, si aquí estaba el pueblo de Arreu desde entonces y quedó destruido por una avalancha en 1803, seguramente no había llegado aquí una avalancha de tales dimensiones hasta 1803, porque si no el pueblo seguramente ya no estaría. Y después sabemos que no ha habido ninguna tan grande como esta después de 1803. Con lo cual, esta avalancha es única en los últimos 1000, pensamos que sería única en los últimos poco más de 1000 años. Con lo cual, se estima que tendría un periodo de retorno del orden de más de 300 años, que es un periodo de retorno que se utiliza de referencia para la planificación urbanística. Bueno, en fin, esto es todo. Lástima, el tiempo es reducido, no hay tiempo para explicar más. Muchas gracias, eskerrik asko, merci beaucoup. Y el día que queráis quedamos para hacer una excursión en este lugar tan bonito.
y lo explicamos en directo. En fin, yo ya he acabado. Gracias, Pera. Ya sabes que es una excursión que tengo muchas ganas que hacer y debemos encontrar la oportunidad lo antes posible. Y si os parece, vamos directamente a la presentación de Gloria y hacemos el turno de preguntas para ambas presentaciones conjuntamente. ¿Sí? Entonces, Gloria, ya estás conectada y cuando quieras puedes ir compartiendo pantalla y ¿Se me escucha empezar bien? tu contribución. ¿Se me Sí. escucha? Sí, Perfecto. endavant. Bueno, pues comparto pantalla. En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de explicar este trabajo respecto a la luz de nieve polvo de las Fonts d'Arinsal que ocurrió en 1996. Como en el caso de la presentación de Pera, esta también deriva de un trabajo publicado en la revista Geoscience, en la que colaboramos tanto yo como Aina Margalef, Laura Trapero y Marc Pons del CENMA de Andorra, Pancho Areny, que en la época era responsable de aludes en el Ministerio de Industria en Andorra, Margaret Baró, que en la época era responsable de la empresa ASI Consultores del control de una serie de zonas de avalanchas en Andorra, Albert Reyes, que en la época vivía en la zona y actualmente es jefe de pistas de Ordino Arcalís, y Marta Guinau, también de la UB como yo. El invierno de 1995-96 fue inusualmente intenso en los Pirineos. Hubo 6 episodios de fuertes nevadas que cubrieron 2/3 del Pirineo central, desde Aragón, pasando por Andorra hasta el Pirineo oriental. Desde el diciembre del 95 al marzo del 96, las nevadas duplicaron o triplicaron los registros de 30 años en 6 observatorios catalanes. Y realmente la situación de avalanchas del año 96 fue considerada la más catastrófica de la segunda mitad del siglo XX. Concretamente en Andorra, y en el episodio que nos interesa, el 6 y 7 de febrero se hicieron desencadenamientos artificiales de varios grandes aludes. El día 7 de febrero, la tormenta detuvo el tráfico en todas las carreteras de los valles altos de Andorra. No podían ni siquiera circular los quitanieves. El Serrat, Soldeu y Canillo quedaron aislados y algunos conjuntos residenciales fueron evacuados. Se prohibió también el tráfico en todas las vías de acceso a las estaciones de esquí. El día 7 de febrero y especialmente el 7 por la noche y el 8 de febrero se produjeron grandes aludes espontáneos en el Valle del Valira del Nord, incluyendo Arinsal, en los valles de Madriu y Valira d'Orient y por encima de Andorra la Vella. Concretamente, la zona que nos interesa, que es la de las Fonts d'Arinsal, y también este alud lateral de Percanela, se sitúan en la zona noroeste del Valle de Arinsal, de la zona noroeste de Andorra. La secuencia de eventos que se produjo en este gran alud fue la siguiente. El 8 de febrero por la mañana, a las 8 de la mañana, Margaret Baró alertó el Comú de la Massana y urgió a evacuar el área de Arinsal. Simultáneamente, Pancho Areny informó al ministro de Ordenamiento Territorial de la situación. A las 8:30 se cerraba la carretera para impedir que entrara más gente en la zona. A las 9:30, una hora más tarde, el alud de Percanela, el lateral, descendió hasta fondo de valle y cortó la carretera de acceso a la estación de esquí. Eso desencadenó el inicio de la evacuación. A las 5:30 de la tarde finalizó una evacuación muy complicada de 11 edificios y 322 personas. Aproximadamente una hora y media más tarde, desciende la luz de las Fonts de Arinsal, causando graves daños a 8 edificios. Aquí tenéis una imagen donde se ve la zona de alud de Percanela y la zona de alud de Arinsal, que fue la que causó estos daños. Ahora vamos a ver una imagen de aquí, de estos 2 edificios, y a continuación una de estos de aquí, de Prat Sobirans. Estos son los edificios de Peu de Pistas y Hotel Cresp,
se observa la zona destruida por el alud, las trazas, y estos los edificios de Prats Sobirans, de apartamentos. Pero ¿por qué se produjo este desastre? ¿Qué es lo que lo causó? Para entenderlo, primero tenemos que fijarnos en las características físicas intrínsecas en las vertientes. Aquí tenemos un mapa de pendientes y en violeta la zona de alud del 96. Este alud inicia a 2.750 metros y desciende unos 1.200 metros de desnivel. La zona de salida, tomada en sentido muy amplio, incluye todo este circo, antiguo circo glacial, con pendientes elevadas entre 28 y 45 grados, sobre todo en las zonas más altas, y una especie de falso rellano, zona de disminución de pendiente al fondo de circo, a partir de la cual la pendiente se vuelve a acentuar hasta terminar en una cascada con más de 40 grados en la parte baja. Entonces, bruscamente disminuye la pendiente otra vez, llega a fondo de valle y remonta. Aquí tenemos una imagen de Google Earth en la que se puede observar todo este gran circo con pendientes importantes, significativas y prácticamente sin rugosidad, y este falso llano en el que normalmente los aludes que se producen a lo largo del invierno quedan parados aquí. De todas formas, si en algún caso este falso llano se rebasa, se generan entonces grandes aludes que difícilmente se detienen antes de llegar al fondo de valle. Esto se conoce porque existe un registro de aludes históricos que podemos ver, tener unos datos sobre estas ortofotografías. En rojo, la traza del alud del 96. Con el punto número 1 marcamos el alcance del alud húmedo de principios de los años 40. Con el punto número 3, la zona de alcance de un alud de finales de los años 60 que dejó una gran acumulación de árboles, de restos vegetales en lo que ahora son los aparcamientos de la estación de Arinsal. Y el 2 es el alcance de un alud intermedio. Fijaros que aquí en la foto del 48 se ve una destrucción del bosque que ya se había prácticamente recuperado en el año 95. El punto número 4 corresponde a una alud desencadenada por Gasex, una alud húmeda producida en 2015. Por tanto, existían registros de aludes históricos previos. Para entender también este alud, tenemos que considerar las condiciones nimbometeorológicas, que en este caso tienen que ver con dos episodios. Un primer episodio templado de fusión y rehielo entre finales de enero y el 4 de febrero, con días soleados, temperaturas templados y noches con temperaturas negativas que favorecen una formación de una costra de rehielo por sobre de 1.900 metros que actuará como superficie de deslizamiento de los aludes del 8 de febrero. El segundo episodio es un periodo de precipitación intensa del 5 al 8 de febrero, con un descenso muy brusco de la temperatura. El 6 de febrero a las 5 de la madrugada empiezan unas fuertes nevadas con fuertes vientos del noroeste. El 7 de febrero continúan depositándose nieve fresca hasta los fondos de valle y grandes sobreacumulaciones en las laderas de todo el norte de Andorra. Cabe decir que los días 6 y 7 de febrero no hubo visibilidad por las fuertes tormentas y el helicóptero de vigilancia no pudo volar. Aquí tenemos un par de gráficos. En la acumulación de nieve durante la temporada invernal en la estación de esquí de Arinsal, representada en azul, donde vemos aquí el gran incremento del manto nivoso a partir del día 6, y en esta línea roja la media de las acumulaciones en los últimos 30 años. Y en este gráfico de aquí quiero destacar solo las temperaturas máximas y mínimas que a partir del día 5 cayeron fuertemente bajo cero. Algún dato más para tener idea de la situación global. Vientos registrados fuera de Andorra, por ejemplo, que fueron sostenidos, por ejemplo, un pico de casi 200 kilómetros por hora en La Molina. Acumulaciones de nieve reciente en Andorra el día 7
siempre superiores a 40 centímetros en 24 horas, y desde el día 6 a la mañana hasta el 7 por la noche, una acumulación de entre 1,5 metros y 2 metros de nieve reciente a 2.500 metros de altura. Las temperaturas a 2.000 metros descendiendo hasta menos 10 grados y medidas con radiosonda equivalentes a 3.000 metros descendiendo hasta menos 13 grados. El resultado fue un manto nivoso de nieve reciente, de espesor superior a 1 metro, acumulado por el viento muy frío y ligero, sobre una capa débil de granos con facetas situada sobre la costra de rehielo. Hay que destacar que las vertientes estaban cubiertas de nieve reciente y fría hasta el fondo de los valles, favoreciendo así la incorporación de nieve durante el descenso del alud y alimentándolo. Aquí vemos el perfil estratigráfico original del año 96, hecho en este punto por Laurent Rey y Margaret Barrault 2 días después del alud, en el que se observa muy bien la costra de rehielo, la capa débil facetada y el paquete de nieve reciente. Respecto al alud y sus impactos, el alud descendió unos 1.200 metros, remontó la vertiente opuesta a 200 metros y giró río abajo más de 1 kilómetro. Generó una nube de color marrón sucio acompañada de un fuerte ruido descrito como de una bomba que se escuchó a más de 1,5 kilómetros más abajo. Aquí vemos esta cartografía en detalle en la que vemos la zona con flujo destructivo de este gran alud y aquí veríamos los límites de la zona del aerosol, aquí donde la onda expansiva fue fuerte y fue muy claramente sentida, y en estas zonas de aquí se encontraron restos de plásticos, de telas, y en esta zona de aquí, zonas de acumulación de nieve como si fuera de una nevada con agujas de pinos. En esta imagen, desde la zona de trayecto mirando hacia abajo, se ve perfectamente la zona en que actuó el flujo destructivo del alud. El alud incorporó toda la nieve reciente a lo largo de todo el descenso. Destruyó 18 hectáreas de bosque maduro e incorporó toda la vegetación y porciones de suelo a lo largo del trayecto. Aquí vemos una imagen de la zona de trayecto en la que se observa claramente la destrucción, los afloramientos rocosos, habiendo eliminado incluso el suelo, y aquí donde empieza la zona de llegada del alud, la nieve emplastada por el impacto del aerosol al llegar a esta zona de menos pendiente. Se estimó una altura media de la cicatriz entre 1,1 y 1,5 metros. El volumen de nieve involucrada fue de entre 1,5 millones de metros cúbicos a 1,8. La masa involucrada de 300 a 550 millones de kilos. La velocidad de la alud de unos 300 kilómetros por hora. Y en definitiva, el alud estuvo compuesto por una mezcla de nieve, tierra, pequeñas rocas, agujas de pino, fragmentos de rama y troncos hasta enteros de los árboles que actuaron como arietes contra los edificios. Respecto a estos impactos, los apartamentos de Pratsovians, en este marcado en amarillo, el alud directamente lo atravesó, dejando aquí en esta zona que le llamaban la línea blanca restos de muebles y de electrodomésticos como lavadoras, neveras, etc. Viendo algunas imágenes, estos 2 pisos destruidos por el paso de la alud con daños estructurales en las columnas. En esta imagen podemos ver que la alud destruyó completamente todos los tabiques y dejó poca nieve atravesando los edificios, y aquí pues una imagen de destrucción en el techo. Respecto a peu de pistes y el CRES, el alud entró directamente en los edificios, remontando el fondo de valle. Aquí
se ve estas dos imágenes, Peu de Pistes, Hotel Cresp. Aquí entró llenando de nieve la primera planta y en este hasta la segunda planta. En este edificio levantó el suelo del primer piso hasta el segundo piso y el aerosol circuló por dentro de todo el edificio, reventando el techo, levantando una parte y desplazando hacia la parte trasera del edificio. Respecto al aparcamiento de Peu de Pistas y la zona del Telesilla, que están aquí y aquí el Telesilla, se encontraron unos 40 coches aplastados y algunos de ellos dentro del bar del edificio Peu de Pistas, coches como estos, en el que la nieve se densificó tanto al entrar en este obstáculo que ni siquiera se podía clavar un cuchillo de la altísima densidad, superior a 500 kilos metro cúbico. En esta zona se ven las trazas del paso de la luz. Aquí tenemos esta pilona de Telesilla en la que se encontró absolutamente arrollada una furgoneta. Respecto al complejo Astra, que en ese momento estaba en construcción, los hierros de los forjados del edificio se encontraron completamente doblados por el paso del flujo fluidizado y de esta parte de onda expansiva del aerosol. Perdón. Y en los edificios Amadeus se dio una situación curiosa, ya que estos edificios habían sido construidos con los techos en forma de galerías de paso de aludes, por tanto quedaron protegidos, quedaron intactos, excepto chimeneas y algunos elementos ornamentales, y el flujo al pasar por encima de ellos se desenganchó y produjo una depresión al frente, por lo cual todas estas ventanas del frente del edificio se encontraran abiertas hacia afuera y no hacia adentro, y con cortinas colgando hacia afuera de los edificios. Además, por los agujeros de las escaleras del edificio se encontró nieve que había sido transportada por las turbulencias del aerosol, del flujo de nieve. Volviendo a esta imagen anterior un momento, quiero llamar la atención sobre dos cuestiones. En primer lugar, sobre la nieve emplastada en todas estas zonas de menor pendiente, una nieve muy dura, muy densa, superior a 500 kilos metro cúbicos, con unos espesores muy bajos, de pocos decímetros, siempre inferiores a 1 metro, emplastada por la misma nieve que existía, comprimida, y por la que la que incorporó el aerosol y el flujo fluidizado, y en las zonas donde se desengancha el flujo de la luz, la nieve que existía fue incluso incorporada a la luz, como aquí y aquí, y esto se observa comparándolo con vertientes similares a la misma altura. Dicho esto, ¿qué nos indican estos daños de la dinámica de la luz? Pues bueno, como ha explicado Pere Oller, en general los grandes aludes presentan una dinámica mixta siempre, con una parte de flujo denso en la base y una parte de nieve-polvo constituida de dos partes a su vez, una de flujo fluidizado que contiene, que se mueve por saltación de partículas y turbulencias, y una parte que es la que corresponde claramente a la nube o flujo en suspensión de la luz. Normalmente, esta parte del frente del flujo denso y esta parte del frente del flujo fluidizado son los que a lo largo del descenso van incorporando nieve del manto nivoso, que es lo que permite que la luz vaya creciendo a lo largo de su recorrido de descenso. En el caso de la luz de Arinsal, esta parte de flujo denso no existió. El alud de las fonts de Arinsal se alimentó incorporando nieve fría y seca a lo largo de todo el recorrido. No se encontraron depósitos a lo largo del recorrido del alud, lo cual es muy raro porque son típicos cuando existe este flujo denso.
no se encontraron indicios de flujo denso. No había ni bolas, ni agregados, ni cordones o levés, etc. Las acumulaciones que se encontraron fueron pequeñas, de un 15% de la masa total movilizada, y se limitaron a nieve emplastada contra el suelo en la zona de llegada y en zonas a contrapendiente y con obstáculos, por ejemplo, donde existían edificios, cuando normalmente las acumulaciones tienen que ser prácticamente equivalentes a la masa movilizada global. Junto a esto, los espesores acumulados y los daños estructurales y sus alturas en los edificios se corresponden con espesores típicos de la parte fluidizada, correspondiente a la parte fluidizada y aerosol, y no a la del flujo denso. Por tanto, el alud de las fonts de Arinsal fue un fenómeno muy raro que corresponde a un alud de nieve polvo puro que se produce muy raramente, de nieve reciente, fría y seca, que se dio en condiciones inerciales y con todas las consecuencias que implica un alud de estas consecuencias de nieve, polvo en aerosol. Después de este alud se realizó un sistema de defensa que actualmente consiste en la instalación de un sistema de GASEX en cabecera con una estación meteoautomática y un flow cap para el estudio del transporte de nieve por el viento, y en el alud de al lado de Percanela se instalaron redes de retención de nieve, y en la parte baja, en la zona de llegada, se ha construido un dique de 18 metros de altura que va de lado a lado del fondo de valle, y un dique menor para proteger los edificios de Prats Sobirans. Visto esto en una imagen más somital, aquí tenemos los diques, Prats Sobirans, peu de pistas Hotel Cresp y Complejo Astra, y aquí tendríamos representados los límites de la zona de flujo, de este flujo destructivo de la luz, que ocurrió en 1996. Presentado esto, no quiero terminar esta charla sin transmitir una frase que una vez me dijo uno de los mayores expertos que he conocido en dinámica de aludes, zonificación y defensas, François Rapin. François Rapin me comentó: cuando hayas hecho un estudio de una zona de aludes, la hayas evaluado, hayas decidido una zonificación y hayas llegado a una conclusión, entonces pregúntate si tú irías a vivir con tu familia en la zona que has considerado construible. Si la respuesta es no, vuelve a empezar el estudio desde el inicio. En alguna cosa te has equivocado. François Rapin, hoy en día jubilado, trabajó en el Semagref en Grenoble. Y con esto termino, con sus palabras, termino mi charla y simplemente os digo que muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Gloria. Wow. No sé si has visto el chat, pero la gente está fascinada con tu presentación. Muchas gracias. Es muy espectacular, aunque cabe decir que ambas presentaciones, tanto la de Pera como la mía, tienen un gran valor para el conocimiento de los grandes aludes, de los aludes mayores, por supuesto. Sí, también han habido reacciones en el sentido de gente que tiene muchas ganas de realizar esa excursión en Arreu, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. No tenemos mucho tiempo, pero sí ha llegado por lo menos una pregunta por parte de John, que le voy a dar palabra para que haga su pregunta, y por lo menos habrá otra. ¿Has activado tu micro, John? ¿Estás ahí? Tienes que activar tu micro. John, ahí estás. Adelante.
Yo no le escucho. No. Lo ha activado y lo ha desactivado. ¿Quieres realizar tu pregunta, John? Ahí está. A ver, estic al carrer. No, era para el tema de Pere, a ver si en el tema de la modelització que havien fet, si havien fet també dendrocronologia a la riera del riu, del Noguera Pallaresa. A veure si així han pogut veure, a veure si ha arribat fins allà l'estimació d'aquest allau que pensaven, o solament l'han fet en el que seria el trajecte. Sí, John, no se hizo dendrogeomorfología en lo que es el curso del río de Àrreu, desde Àrreu hasta Noguera Pallaresa, bueno, por cuestiones de tiempo, pero bueno, porque tampoco se vio que el bosque podía aportar información al respecto de una avalancha tan antigua. Queda pendiente hacer un repaso del barranco, de ver los árboles y si nos podían aportar algo de información. Lo que pasa que para constatar realmente avalanchas antiguas que hayan bajado por el barranco necesitaríamos un número importante o considerable de árboles para poder estar seguros que se trata de avalanchas. Y entonces árboles que tengan una edad suficiente como para muestrear seguramente no habrá muchos, y además para que nos den información de avalanchas antiguas aún habrá menos. Con lo cual no tenemos muchas esperanzas en este sentido. Vale, muchas gracias. Y complementando ya esto, en el caso de la luz que ha explicado Gloria, ¿vosotros os planteáis también realizar algún tipo de estudios dendrocronológico para saber si esta luz de Arinsal del 96 se repitió con anterioridad en el pasado? Hola, John, buenos días. No, la verdad es que no nos lo planteamos. La verdad es que no nos lo hemos planteado. Existen ya, como te digo, de finales de 1960 testimonios, incluso Margaret Baró, ella misma estuvo viendo de pequeñita los restos de la luz de finales de los 60 en la zona donde ahora está el aparcamiento frente de Prats Sobirans. Y bueno, en principio no tenemos previsto ir a buscar árboles más arriba de la zona que fue destruida en 1996 para ver si hubo algún alcance superior. Consideramos que el del 96 fue la luz más grande que se ha conocido hasta el momento. Está hecho el sistema de defensas, o sea que esperemos que funcione, y de momento no lo hemos pensado. Podría ser interesante, pero no lo tenemos contemplado. Gracias por la pregunta, John. Gràcies, John. Muchas gracias. Sí, molt crac la Margaret Baró. Sí, haig de dir-ho pel xat. És una magnífica experta, és una persona sensacional. Si em promets, Carles Garcia, que seràs molt breu, et deixo fer la darrera intervenció per aquesta presentació. Carles? Sí, muy breve. Gracias, Gloria, Pera, por las presentaciones, muy chulas, espectaculares. Y la pregunta es para Pere. ¿Qué espesor de nieve reciente tuvisteis que introducir en el modelo para que la avalancha llegara a las bordas? Gracias. Sí, aplicamos, bueno, estadísticamente obtuvimos los espesores de nieve para diferentes periodos de retorno. Ahora no te sabría decir exactamente cuál era el valor, pero aplicamos el periodo de retorno de 300 años como espesor máximo. Lo que vimos es que, teníamos dos opciones a la hora de ir generando una avalancha mayor. O ir dándole más espesor, porque con el de 300 años al principio no nos llegaba, o ir incrementando el tamaño de la zona de salida. Al final vimos que lo más efectivo era aumentar
el tamaño de la zona de salida porque incrementando el volumen no nos daba nivel suficiente como para tener el alcance que tenía. Y lo hicimos así. O sea que el espesor para los aludes mayores, el que se aplicó fue siempre el equivalente a 300 años. Gracias. A ti. Montse, ¿puedo decir una última cosa muy corta? Muy corta, muy corta. Tanto en el caso del artículo de Pera, que encabeza Pera, como el que encabezo yo, si a alguien le interesa y ponéis en Google Oller Geosciences o Furdadas Geosciences, os podéis descargar los artículos porque están en acceso abierto. Sí, justamente he puesto en el chat los enlaces a las dos publicaciones de Geosciences. Ya están puestos en el chat, así como el enlace al documental que hizo la Radio Televisió de Andorra para el motivo de los 20 años. Así que lo tenéis todo en el chat. Muchas gracias, Pera y Gloria. Han sido brillantes vuestras presentaciones. Nos ha encantado conocer más de estos dos eventos históricos. A mí también me han quedado cosas en el tintero, pero no me puedo alargar más. Así que cerramos esta segunda charla y pasamos a la siguiente. Lo iremos haciendo poco a poco. Podéis ya desactivar vuestro micro y cámara, Pera. Y mientras tanto se irá conectando Manuel Genswein, que será el siguiente. Montse ha pedido 3 a 5 minutos de break en el chat. Sí, creo. sí, ahora lo comentaré. Mientras Manuel se va comentando, os dejamos a la vez 2-3 minutos de mini pausa muy breve. De esta manera, para que podáis hacer las cuestiones técnicas que cada uno necesite, y a I20 empezará Manuel, pero sí que es cierto que a I13 empezaré con su presentación para que él pueda empezar a I20 de manera puntual. Mientras tanto, os voy recordando algunas cosas logísticas, que tenéis el sitio de preguntas y respuestas para ir poniendo vuestras cuestiones a los ponentes. Quizás el chat que se utilice más se deje para reacciones y otras cosas que queráis compartir con todos los participantes. ¿Qué más? Ahora empezaré a presentar a Manuel en breve, pero antes aprovecho para presentar a Rocío Hurtado, que ya la tenemos aquí conectada con la cámara, que le debemos agradecer que nos va a apoyar en la traducción de Manuel durante su presentación. Rocío Hurtado es socia de ACNA, es profesora de ACNA desde hace muchos años, colabora también en la comisión profesional, lo puedo decir, y ahora no puedes decir que no. Y además también está muy vinculada al proyecto de Mountain Safety que Manuel va a hacer referencia en su presentación. Ya queda poco, en breve empezaré con la presentación de Manuel. Tengo aquí mi guión. Es increíble, pero ahora veo que estamos conectados 122 personas, o sea que es un éxito increíble para la jornada de hoy. No teníamos ni idea que iba a ser tan concurrida, estamos súper contentos. Voy a empezar ya